De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal De regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que tiene como el título Las mentiras del Evangelio de Mateo. Vamos a exponer las mentiras y los errores que hay en este Evangelio. Y vamos a comenzar a mirar por capítulos. Así que hoy vamos a enfocarnos en el primer capítulo y vamos a mirar algunos de los antecedentes del mismo Evangelio de Mateo. Primeramente vamos a hacernos unas preguntas que esperamos que al final de esta presentación las podamos responder. La primera pregunta es: ¿por qué hay tantas mentiras y errores intencionales en el Evangelio de Mateo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es una pregunta que puede tener una multiplicidad de respuestas, pero obviamente nos dice que sería muy importante saberlo, especialmente si usted pertenece a la cristiandad, ya sea católico o cristiano, o lo que llaman judío mesiánico. La segunda pregunta sería: un texto con tantas deficiencias y tantos errores y tantas mentiras, ¿qué tanta confiabilidad puede inspirar? ¿Usted puede confiar en un documento que tiene tantas mentiras y tantos errores? ¿Usted puede poner su fe en ese documento o en lo que dice ese documento? ¿Usted puede pensar que ese documento es inspirado? Definitivamente no puede ser inspirado. La tercera pregunta es: ¿cuántos años tuvieron que pasar para alterar y mutilar el escrito original de Mateo? Porque el escrito original de Mateo no es el mismo que ustedes encuentran hoy en el Nuevo Testamento. No es el mismo. La cuarta pregunta es: ¿por qué es tan importante conocer la opinión de los ebionitas? ¿Y quiénes eran los ebionitas? Muy importante. Bien, entonces, comenzamos con una definición del concepto de mentira. El significado bíblico de mentira hace referencia al acto de decir o expresar una afirmación contraria a lo real o verdadero, con la finalidad de herir, difamar, perjudicar algo o alguien. Como también la mentira puede ser dicha para agradar con falsedades a otros y convencerlos de una falsa enseñanza, que es lo que nos proponemos demostrar, que es a través de la mentira que se ha enseñado una enseñanza que es también mentirosa, y la gente la ha creído. Entonces, tomaremos temas para desvirtuar el Evangelio de Mateo. Del capítulo 1 tomaremos el tema de la genealogía, que está en el primer capítulo, y el tema también del nacimiento virginal. Y nos vamos a enfocar en la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. En el capítulo 2 vamos a mirar el tema de los magos de Oriente, la matanza de los niños, el tema de Oseas 11.1, el tema de Jeremías 31.15, que son referencias que cita el segundo capítulo de Mateo, donde dice: voz fue oída en Ramá. Vamos a decir algo sobre eso. En el capítulo 3 vamos a enfocar a Juan el Bautista y vamos a desvirtuar que él era el mismo Juan el Bautista de quien está profetizado en la Biblia hebrea, en el texto de Miqueas. Vamos a mirar el bautismo de Jesús en el capítulo 3. En el capítulo 4 vamos a ver la tentación de Jesús y vamos a ver que eso
no tiene ningún sentido lógico ni realista de que haya podido suceder. Y vamos también a mirar vamos a mirar el tema de los endemoniados gadarenos, que es una historia fantasiosa que fue insertada mucho tiempo después. En el capítulo 11 vamos a ver a los mensajeros de Juan y vamos a también a desvirtuar el hecho de que Juan el Bautista del Nuevo Testamento no es el mismo que está profetizado en la Biblia hebrea. En el capítulo 19 vamos a ver el tema del joven rico, la entrada triunfal en Jerusalén, en el capítulo 21. En el capítulo 24 veremos las señales del fin, el tema de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Vamos a ver en el capítulo 26 de Mateo el tema de la Eucaristía, y vamos a ver que ese es un concepto pagano, idólatra. El tema de la Eucaristía es un tema místico, de religiones de misterio, de religiones paganas. Y he dicho hace mucho tiempo, vengo diciendo que el paganismo tiene que ver con una serie de costumbres que se enfocan en la adoración a ídolos creados por la mente humana porque no existen. Y a eso se le llama paganismo, el desconocer al verdadero Dios, que es el Dios de Israel. El desconocerlo a Él, eso implica que la persona está inmersa en el paganismo y obviamente en la idolatría. Vamos a ver también el tema del capítulo 27, el tema de que se abrieron los sepulcros en la muerte de Jesús. Vamos a desvirtuar esa parte. Y en el capítulo 28 vamos a mirar la falsificación que hay en el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo. Bueno, comenzamos diciendo que el texto más antiguo de Mateo, aunque indudablemente, como ya lo he dicho anteriormente, no es el mismo texto del Mateo que se conoce hoy en día. No es el mismo. Ese era un escrito de Mateo más corto, ya que los capítulos 1 y 2 que describen el nacimiento virginal fueron agregados mucho tiempo después de que el discípulo de Jesús, Mateo, hubiera hecho su manuscrito en hebreo, porque no se conocen copias de el escrito de Mateo, el original en hebreo. No hay copias, no se conocen copias de ese texto. Se conocen copias de textos en griego, pero no en hebreo. Entonces, vemos que el tema del nacimiento virginal no fue escrito por el Mateo original. Ese tema fue insertado mucho tiempo después. Vamos a ver las razones por las cuales eso sucedió, y eso nos dará una mejor perspectiva de poder enfocar todo este panorama de mentiras. Mateo expuso por escrito su evangelio en su lengua materna, no en griego, sustituyendo de este modo por escrito la falta de su presencia en medio de aquellos de los que se alejaba. Eso lo escribió Eusebio de Cesarea, más o menos en el año 320 de la era común. Eso está escrito en Eusebio de Cesarea, y que fue uno de los padres de la iglesia, digamos, de los padres de la iglesia más conocidos. En otro relato, Papías también hace referencia a Papías de Hieralópolis, que escribió alrededor del año 120, o sea, unos pocos años después de que comenzaron a escribirse los evangelios. Papías de Hierápolis dice, él relata referente a Mateo, dice: Mateo compuso su discurso en hebreo y cada cual lo fue traduciendo como pudo. Bueno, también tenemos un escrito de Epifanio de Salamina en el año 378 de la era común, donde él menciona a los ebionitas, que eran llamados también nazarenos, y dice:
ellos poseen el Evangelio según Mateo, en su entereza en hebreo, porque está claro que ellos lo preservan en letras hebreas tal como fue escrito originalmente. Debemos decir que si Mateo era hebreo, era lógico que él escribiera en hebreo. ¿Por qué él iba a escribir en griego? No tiene sentido. Luego, esto de que lo escribió Epifanio de Salamina en el año 378. Se encuentra en sus escritos de Panarión 29.9. Mateo, que era también llamado Leví, apóstol que anteriormente había sido un exactor, cobrador de impuestos, escribió un evangelio publicado primeramente en Judea, en lengua y letras hebreas, para el bien de los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, para los judíos. Este fue luego traducido al griego, pero no se sabe por quién. El texto hebreo mismo se ha preservado hasta hoy en la biblioteca de Cesarea. Yo tuve la oportunidad de recibir este volumen que me describieron los nazarenos, o sea, los ebionitas de Berea, una ciudad de Siria, que usan este escrito. Esto lo está diciendo Eusebio Jerónimo de Estridón, y él dice: es de notar que donde quiera el evangelista, por su cuenta o en la persona de nuestro Señor el Salvador, dice este padre de la iglesia, cita el testimonio del Antiguo Testamento. Lo hace no según la Septuaginta, sino desde la escritura hebrea. ¿Por qué? Porque más adelante se va a ver que los evangelios, ellos se basaron en la información de la Septuaginta, que era una traducción del hebreo al griego. Pero las traducciones de la Septuaginta, aparte de lo que se llama la ley o el Pentateuco, eran muy deficientes y tenían muchos errores. Así que, pero aquí está citando Eusebio de que lo que escribió Mateo, él obtuvo la información de la escritura hebrea, no de la Biblia traducida al griego, que se llamaba la Septuaginta. Bueno, los nazarenos o ebionitas, a quienes se refieren Epifanio y Jerónimo, son los cristianos de Oriente, a quienes de quienes proviene la iglesia asiria. Aparte de ellos, había otro grupo que reconocía solamente el evangelio hebreo como escritura, además del Tanakh, y estos eran lo que yo he mencionado anteriormente, los ebionitas. Para hablar de los ebionitas necesitaríamos otra presentación dedicada solamente a ellos, pero vale decir que ellos eran los seguidores más cercanos a la corriente de los discípulos de Jesús. Eran los ebionitas, los pobres, y ellos dejaron algunas cosas escritas. Dentro de lo que ellos dejaron, decían que ellos rechazaban las enseñanzas de Pablo. Ahora, los ebionitas aceptan también el evangelio según Mateo, el de Mateo original en hebreo, y solo usan ese. Y es verdad decir que Mateo expuso y predicó el evangelio en lengua y escritura hebrea. Esto lo dice Epifanio de Salamina en Panarión 30.3. Los ebionitas usaban solo el llamado evangelio de Mateo y tenían poca estima del resto. Lo mismo afirma Irineo de León en Adversus Haereses 1.26, donde dice: es sabido que los ebionitas negaban el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué los ebionitas negaban el nacimiento virginal de Jesús? Porque en el manuscrito original del apóstol de Mateo, eso no estaba. No había nada que tuviera que ver con ningún nacimiento virginal.
Eso fue muchos años después insertado dentro del mismo Evangelio de Mateo. Así que aquí estamos viendo que los ebionitas, ellos dicen, es sabido que los ebionitas negaban el nacimiento original de Jesús y sin embargo aceptaban solamente el Evangelio de Mateo. O sea, el Evangelio de Mateo que ellos tenían, no tenían el tema del nacimiento original. Obviamente, dice acá, este era el texto original de ese evangelio que no contenía los capítulos del nacimiento virginal que hoy se ven en el evangelio de Mateo, que tiene que ver con los capítulos 1 y 2. Ni algunos otros párrafos que fueron agregados a la traducción griega, de la cual proviene el texto que hoy circunda por la cristiandad. Entonces hay que mirar en qué momento se introdujo este concepto de nacimiento original al Evangelio de Mateo, que cuando Mateo lo escribió, él no escribió nada de ningún nacimiento original. Esto es importante y hay que indagar más entre lo que dijeron los ebionitas. Pero esto tiene que poner a pensar a mucha gente cuál era la idea, cuál era el propósito de agregar un concepto al libro de Mateo que el mismo discípulo Mateo no escribió. ¿Quién lo agregó? ¿En qué momento? ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver que en el capítulo primero vamos a comenzar a abordar lo que es las genealogías y vamos a decir lo siguiente acerca de la genealogía del capítulo primero de Mateo. Resulta evidente que la genealogía presentada por Mateo contiene muchas irregularidades. Primero, ha omitido 5 generaciones, que es la de Ahazillahu, Jehoás y Amatzillahu, que van entre Jehoram y Usía. También de Jeconías entre Yosillahu y Jeconía, y Pedayá entre Shealtiel y Zorobabel. O sea, con eso ya vamos a ver que hay 5 generaciones que debían haber estado en la genealogía de José, que es el padre de Jesús, sobre quien es la genealogía, y no lo está. Entonces, ahí ya tenemos un error grande. También nombra a Abiud como uno de los hijos de Zorobabel, el cual no aparece en la genealogía presentada en Primera de Crónicas. También incluye los nombres de 4 mujeres. Las mujeres no eran nombradas en las genealogías, a menos que fueran importantes para establecer la descendencia en el caso en que el hombre tuviese más de una mujer o concubina. En este caso, aquellas mujeres nombradas tienen todas algo que mancha la genealogía. Las 4 mujeres mencionadas tienen características particulares. 2 de ellas eran gentiles, que eran Rahab y Ruth, y Bathsheba estaba casada con un gentil. También otra irregularidad es que nombra a Jeconías, del cual está escrito que el Eterno maldijo a Jeconías, y en Jeremías 22:30 vemos lo que el Eterno dijo acerca de Jeconías, que era un rey de Israel, de Judá. Dice: así ha dicho Hashem, porque ninguno de su descendencia, o sea, de la descendencia de Jeconías, logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces aquí está desautorizando a cualquier descendiente de este rey Jeconías para que sea sucesor al trono de Judá. El por qué el escritor haya omitido algunos nombres no es claro. De hecho, incluyendo estos, no se puede hacer el cálculo de las 14 generaciones. No se puede. Y en el tema de Jeconías hay muchos argumentos. Algunos cristianos dicen que él fue perdonado porque tuvo hijos. Bueno, la maldición no iba sobre que no iba a tener hijos, sino que su descendencia no iba a ocupar el trono de Judá. Y eso
efectivamente sucedió así. Así que si José, que es el marido de María, supuestamente era descendiente de David, pues no podría adjudicarse ese título si también era descendiente de Jeconías, porque Jeconías recibió una maldición de que su descendencia no se sentaría en el trono de Judá. Bueno, de los 12 evangelistas que hablan sobre el nacimiento de Jesús, Mateo enfatiza el punto de vista de José y da menos importancia al de María. Mateo habla del anuncio angélico a José concerniente al nacimiento de Jesús en el capítulo 1, versículo 20. Y luego dice, y luego es José que es advertido de huir a Egipto. Eso está en capítulo 2, versículo 13. Y es de nuevo José que recibe el mensaje de retornar a su tierra, capítulo 2, versículo 19. Por lo tanto, es lógico que sea su genealogía a ser considerada. Lucas, en cambio, narra el punto de vista de María. Es a ella que el ángel anuncia el nacimiento de Jesús. En Lucas 1:28, luego el evangelista habla de la visita de María a Elizabeth, de su cántico en el capítulo 1, versículo 46 al 55, y donde están los sentimientos de María, las palabras de Shimón, dichas a María, en el capítulo 2, versículo 34, y lo que ella dice a Jesús en el templo, capítulo 2, versículo 48. Lucas, en efecto, da importancia a María, y por lo tanto, también la genealogía debería ser la de María. De todas maneras, que la genealogía presentada por Lucas sea la de María es muy improbable, o sea, poco probable, porque no existe en las escrituras ninguna genealogía de mujer. No hay ninguna genealogía de ninguna mujer en las escrituras hebreas que supere 3 generaciones. Y aún si la genealogía que presenta Lucas fuese la de María y no la de David, porque la pertenencia a un linaje se establece exclusivamente por la línea paterna, entonces María no tenía ninguna autoridad para conferir ningún tipo de genealogía de tipo descendiente que tuviera que ver con la realeza davídica. Bueno, de todas maneras, que la genealogía presentada por Lucas, ya vimos que es improbable que no existe en las escrituras ninguna genealogía de mujer. Y aún si la genealogía que presenta Lucas fuese la de María y no la de David, ¿por qué la pertenencia a un linaje se establece exclusivamente es por la línea paterna, no por la línea materna? Entonces no vale la pena mirar la descendencia de María para ver si Jesús era descendiente de David por la mamá, por la madre. Pues no puede ser. Vamos más adelante a ver por qué. Y en este caso puedo decirles que ella podría haber sido descendiente de David, pero por línea de Natán, que era otro hijo de David, cuando la escritura dice que tiene que ser descendiente de David por la línea de Salomón. Bien. Incluso si María puede rastrearse hasta David, eso no ayuda a Jesús, ya que la afiliación de la tribu, la afiliación tribal, pasa solo por el padre, no por la madre. Incluso si la línea familiar pudiera pasar por la madre, María no era de una familia mesiánica legítima. Según la Biblia, el Mesías debe ser descendiente de David a través de su hijo Salomón, como ya lo he repetido. El tercer capítulo de Lucas es inútil porque pasa por el hijo de David, Natán, no por Salomón. Enumera a Sealtiel y Zorobabel en su genealogía. Estos dos también aparecen en Mateo 1:12 como descendientes del maldito Jeconías. Si María desciende de ellos, también la descalificaría para ser la progenitora mesiánica. Bueno. Entonces aquí hemos visto el tema de las genealogías, que son 2 genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas,
Una enfoca a José, que es el marido de María, y la otra enfoca a María, pero ambas genealogías tienen errores. Bueno, con base a todas estas características, la genealogía que presenta Mateo descalifica a Jesús como el Mesías. Y es precisamente así. Para ser rey de Judá es necesario pertenecer a la descendencia de David. Todo tentativo de destituir a la casa de David por parte de los reyes de Israel era destinada a fracasar. Además, no podía ser descendiente de Jeconías. Y sin embargo, en la genealogía de Mateo menciona a Jeconías. Así que, repito una vez más, Jesús no puede ser Mesías porque no era descendiente directo del rey David a través de Salomón. Lo decimos así porque en el Evangelio de Mateo, en la genealogía que está escrita para José, a José lo descalifican y además, si Jesús tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo, pues no tiene un padre biológico que sea descendiente del rey David. Entonces no hay una forma de que Jesús pueda beneficiarse de este concepto bíblico de que para ser el Mesías tiene que ser, o para ser rey y ser Mesías tiene que ser descendiente directo de la realeza davídica por la línea de Salomón. Y si Jesús nació como un producto del Espíritu Santo y no tuvo un padre biológico, pues no califica para ser Mesías. El nacimiento virginal es un tema importante de la doctrina cristiana y católica, y lo puede ser para lo que se llama hoy el judaísmo mesiánico, que es un tipo de cristianismo. Sin embargo, no está bien atestiguado por las narraciones evangélicas. Solo se menciona explícitamente en 2 de los 4 evangelios. Ustedes pueden ver que el nacimiento virginal no se menciona, sino en el libro de Mateo y en el de Lucas. En ningún otro evangelio, ni en el de Marcos, ni en el de Juan se menciona. Ni siquiera se habla de ningún nacimiento virginal. Uno pensaría que un milagro como ese debería ser por lo menos recordado frecuentemente, especialmente en los evangelios, pero no. Solamente se habla en Mateo y en Lucas, y solamente en el capítulo 1 y 2 de Mateo, y lo mismo con Lucas. Bien, ahora, como dije anteriormente, Marcos y Juan no mencionan el tema del nacimiento virginal. Esto hace dudar de la historicidad, o sea, si realmente sucedió. La doctrina cristiana suele atribuir 3 significados principales al nacimiento virginal. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de insertar un nacimiento virginal que nunca existió? Que es un mito, que es una mentira, porque no estaba en el Mateo original del apóstol, discípulo de Jesús, cuando él escribió su evangelio, que lo tenían los ebionitas. Ellos no tenían nada que hablara de ningún nacimiento virginal. Pero cuando ya fue traducido al griego, agregaron los capítulos 1 y 2 de Mateo, los pusieron como el tema del nacimiento original. Eso hay que cuestionarlo. Entonces, aquí hay 3 suposiciones por las cuales se introdujo el tema del nacimiento virginal. La primera era para demostrar que Jesús nació sin pecado original. Este tema del pecado original es un tema paulino, viene de Pablo. Y por eso decimos que el Nuevo Testamento está untado, permeado por la teología paulina desde el nacimiento virginal, desde el mismo capítulo 1 de Mateo, sobre todo el Nuevo Testamento. Pablo decía que todo ser humano nace con pecado, que es el pecado de Adán y Eva. La Biblia hebrea, nosotros desvirtuamos eso porque eso no es bíblico. La Biblia no dice eso.
ningún ser humano nace con pecado, porque el ser humano cuando nace no ha tenido la oportunidad de pecar. Y el pecado no se transmite de padres a hijos. Vayan ustedes a Ezequiel capítulo 18, versículos 20 y 21, donde Dios dice, cada cual morirá por su pecado, y que los pecados de los padres no se transmiten a los hijos. Entonces, lo que está haciendo Pablo es mostrando que el ser humano que nace sin pecado, para él poder redimirse a sí mismo, tiene que acudir a la figura de Jesús. Eso era lo que Pablo estaba tratando de decir. Pero resulta que el tema del pecado original no es bíblico. En la Biblia hebrea no hay un pecado original. Ningún ser humano nace con pecado porque no ha tenido la oportunidad de pecar. Entonces, es muy distinto a que el ser humano tenga la oportunidad, cuando ya tenga uso de razón, tenga la oportunidad de escoger el bien o escoger el mal, que es lo que llamamos la mala inclinación, si escoge el mal, y la buena inclinación, si escoge el bien. Todos los seres humanos tenemos esa posibilidad. Esa nos la dio Dios al ser humano. Usted tome las decisiones, usted haga las decisiones, que Dios lo va a juzgar a usted por las decisiones que usted haga. Entonces, eso es muy diferente de que el ser humano pueda escoger el bien o escoger el mal. Es muy diferente a que el ser humano nazca con pecado. Entonces, continuando con este punto, que para mostrar que Jesús no nacía con pecado original, entonces no podía tener un padre biológico. Por eso, en el nacimiento original se alude ¿a quién? Se alude a el Espíritu Santo, que fue concebido, que fue engendrado por el Espíritu Santo, para que Jesús no tuviera un padre biológico y naciera con pecado original. Pero todo esto es una mentira, porque el pecado original no existe. Eso es una conclusión de Pablo, es una teoría paulina, es un concepto paulino que introdujo en el Nuevo Testamento, y de ahí fue que fue necesario que Jesús, si supuestamente iba a ser el Salvador del mundo, como lo predijo Pablo, entonces no tuviera que nacer con pecado original, porque él no podía tener pecado. Eso es a lo que hemos llegado. El segundo punto era demostrar que su padre era Dios. Pues Dios es el padre de toda la humanidad, porque todos somos hijos de Dios por creación. Entonces Jesús no es nada diferente. Jesús fue un ser humano 100%. Tercer punto, demostrar el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. Vamos a ver esta profecía y con ella vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para explicar el tema, el error tan grande que cometieron los que redactaron el Evangelio de Mateo, ya reformado, ya cambiado, ya mutilado, para insertar el concepto del nacimiento original. Y vamos a explicar la profecía de Isaías 7:14. Bueno, sin embargo, ninguna de ellas está exenta de serias controversias, ya que todas reconocen o intentan validar la divinidad de Jesús, algo a lo que los textos bíblicos hebreos se oponen con vehemencia. Nos oponemos a que cualquier ser humano tenga aspecto divino. Eso no puede ser. Según la doctrina del pecado original, Jesús era el único que estaba libre del pecado original debido a su nacimiento original. Fue por esa razón que se insertó un concepto de nacimiento virginal. Y vamos a ver que el nacimiento virginal es una costumbre, o era un concepto mitológico de años y años y años atrás, antes de Jesús, pero que lo usaron para poder poner a Jesús dentro de un concepto pagano, mitológico, y hacerlo ver que él había nacido que había sido engendrado por el Espíritu Santo, que se llama un nacimiento virginal, porque no hubo una intervención del hombre. El concepto de Trinidad, y vamos a lo de la Trinidad, porque realmente esto tiene que ver mucho con la teoría trinitaria de la cristiandad.
El concepto de Trinidad, de una deidad, es un concepto utilizado por varias religiones paganas, que luego fueron absorbidas por el Imperio Romano, y de ahí pasó a las creencias católicas, y luego de ahí a las demás creencias paganas. Todas las creencias que salieron de la Iglesia Católica, que tienen ese concepto trinitario, pues lo heredaron de la Iglesia Católica. Y estas creencias aún persisten dentro del catolicismo y dentro de lo que se llama el cristianismo reformado. Váyase a ver si también existe dentro de lo que llaman el judaísmo mesiánico, que como dije anteriormente es otra forma de cristianismo. Pero vamos a ver que hay muchas trinidades. Para la época del nacimiento de Jesús ya habían conceptos de Trinidad en todas las áreas de los reinos geográficos desde miles de años antes del nacimiento de Jesús. Había una Trinidad egipcia, que era Horus, Osiris y Set, o sea, el Padre, la Madre y el Hijo. Una Trinidad hindú, Brahma, Shiva y Vishnu. Había una Trinidad budista, que era Buda, Dharma y Sangha. Había una Trinidad babilónica, Anu, Ea y Bel. Había una Trinidad caldea, Sin, Ishtar y Shamash. Había una Trinidad fenicia, El, Asera y Baal. Había una Trinidad persa, Hormuz, Mitra, Arimán. Había una Trinidad escandinava, Odín, Freya y Thor. Había una Trinidad romana, Júpiter, Minerva y Apolo. Había una Trinidad griega, Zeus, Atena y Apolo. Había una Trinidad asiria, Asur, Nabú y Marduk. Había una Trinidad sibérica, el dios lunar, el dios de los cielos y el dios solar. Y obviamente la Trinidad católica romana, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que el tema de la Trinidad es un tema pagano. Y cuando digo pagano, me refiero nuevamente al concepto donde hay gente que adora ídolos, tiene creencias idolátricas, que están fuera del contexto de lo que enseña la Biblia hebrea y lo que enseñamos en el judaísmo, que solamente hay un Dios, que Dios es uno y único. No hay dos ni hay tres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Entonces, vamos a recorrer brevemente lo que nos dice Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24, sobre el nacimiento de Jesucristo. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. O sea, estaban comprometidos, mas no estaban totalmente casados. Estaban en el paso del erusim, que es un compromiso, que por lo general dura un año. Y durante ese periodo de tiempo José se enteró de que María estaba embarazada. José, su marido, era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. O sea, a él le pareció extraño que su comprometida estuviera embarazada cuando ellos no habían tenido relaciones sexuales. Por eso dice que, y eso está ahí en el capítulo 1, versículos 18 y 19 de Mateo, donde dice que no quería denunciarla públicamente y por eso decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Tenemos que decir también que Jesús no significa nada en hebreo. El nombre Jesús no quiere decir nada, en hebreo no tiene ningún significado. Entonces, se llamará así porque salvará a su pueblo. ¿Qué tiene que ver el nombre de Jesús con la salvación? Nada. No hay nada que pueda conjugarse como una similitud entre el nombre y el concepto del nombre. En el versículo 22 del capítulo 1 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta.
la virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Bueno, vamos a comenzar a mirar este tema de la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, porque si les puedo mostrar que esta profecía no aplica a Jesús, entonces se cae el tema del nacimiento original, se cae por el tema de la profecía sobre la cual resta esta creencia. Si la profecía en Isaías 7:14 es tan clara y fundamental para la venida del Mesías, ¿por qué? Y vamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué José, un descendiente del rey David, se muestra totalmente ajeno a ello? Es decir, ¿por qué José, si era descendiente del rey David y supuestamente estaban esperando la venida del Mesías, y su mujer está encinta y el ángel le dice que va a concebir un hijo, que lo llamará Jesús, que va a ser el Mesías? ¿Por qué José se siente como tan extrañado, como resentido? ¿Por qué no se pone contento? Entonces aquí vemos que los que redactaron el Nuevo Testamento cometieron ese error, dejaron esa luz ahí de duda, porque si ellos esperaban un nacimiento y esperaban de la profecía de Isaías, si su mujer estaba encinta, pues se ha debido haber puesto feliz de que este sea el precursor de la llegada del Mesías. En cambio, todo lo contrario, José sospecha que su mujer le ha podido haber sido infiel. Bueno, la respuesta es simple. Este pasaje de Isaías no habla del Mesías o de un nacimiento virginal. Isaías 7:14 no habla de ningún Mesías, no habla de ningún nacimiento virginal. Vamos a comenzar a relatar lo que es la profecía de Isaías 7:14. Dios envió al profeta Isaías y a uno de sus hijos para advertir al rey Acaz que el reino del norte había formado una alianza con este rey Resín. Ellos habían unido sus fuerzas, o sea, los reyes del norte, que eran los reyes de Israel y los reyes de Damasco. Ellos hicieron una alianza para librar una guerra contra Jerusalén, contra Judá. Isaías le dice al rey Acaz, que era el rey de Judá, que no debe tener miedo porque Dios estará con él y la invasión va a fracasar. Además, le dice Isaías al rey Acaz, dentro de 65 años, el reino del norte dejará de existir. Y efectivamente dejó de existir en el año 722, cuando las 10 tribus que componían el reino del norte fueron llevadas cautivas por Sennacherib, fueron desterradas de la tierra de Israel y nunca más regresaron, no en la misma proporción, nunca más regresaron hasta el día de hoy. Y conducirá al exilio a sus 10 tribus, porque el reino del norte tenía 10 tribus, en cambio el reino de Judá tenía a 2 tribus, que era la tribu de Judá, realmente tenía también a los levitas y tenía también a la tribu de Benjamín. Aunque Acaz era un rey malvado, Dios continuaría protegiendo a Jerusalén por el mérito de sus predecesores, de sus patriarcas. Cuando Acaz ignora la advertencia de Isaías, el profeta le dice que solicite una señal de parte de Dios. O sea, si usted, como que dice Isaías, le dijo, si usted no lo cree, pida una señal, que Dios le da esa señal. Pero Acaz ignora la advertencia de Isaías, el profeta. Y luego Isaías le dice que de todas formas Dios le dará una señal a pesar de su terquedad, de que no quería que Dios le diera señal, Dios se la va a dar. Él le dice al rey Acaz que el Señor mismo te dará una señal. He aquí, dice, he aquí que la joven concebirá y dará a luz un hijo, y ella llamará a su nombre Emmanuel. Isaías 7:14.
que la joven, Alma, ahí no dice virgen, ahí dice joven, la mujer joven. Si la mujer hubiera sido virgen, tendría que decir Betulá, que es la palabra explícita para una mujer virgen, que no ha conocido varón. Pero ahí no, ahí está la palabra Alma, que es la joven, es una mujer joven. Luego ya no era virgen, o no se considera virgen. He aquí que la joven concebirá y dará a luz un hijo, y ella llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Así que con esto comenzamos a ver que el Nuevo Testamento tradujo mal esa profecía de Isaías 7:14, porque no se refiere a ninguna virgen. La palabra Alma ha sido mal traducida por la mayoría de los cristianos o la cristiandad como una virgen. En verdad, esta palabra significa mujer joven. Además, el artículo definido Alma significa él, e indica que el profeta está hablando de una mujer específica. Una mujer específica, la joven. Cuando dice la, quiere decir que ya se sabe quién es. Ahí no dice una, dice la. Curiosamente, cuando Mateo cita este pasaje, no solo traduce erróneamente a mujer joven, el cristianismo la traduce como virgen, sino que para desviar la referencia de una mujer específica que estaba delante de Isaías, intencionalmente la interpretan como una virgen. Ahí no dice una virgen, dice la mujer joven, la Alma. Luego hay dos errores ahí de traducción que cambian todo el contexto, cambian. Para las personas que no conocen esto es lo que está en la Biblia hebrea. Y por eso lo traemos ahorita, para que ustedes se den cuenta de los errores tan grandes y las mentiras que han introducido en este concepto del nacimiento virginal. En primer lugar, según las tradiciones judía y griega, la traducción de la Septuaginta atribuida a los 70 rabinos era exclusivamente los 5 libros de Moisés, o sea, lo que se llama la ley. Por eso se llama Septuaginta, porque eran 70 sabios judíos que tradujeron la ley o los 5 libros de Moisés del hebreo al griego. Pero después de eso no hubo más sabios hebreos traduciendo escrituras hebreas al griego, sino que vinieron otras autoridades o personas que no sabemos quiénes fueron y continuaron traduciendo el resto de la Biblia hebrea, y las traducciones son muy malas, son pésimas, y la peor de todas es la del tema de los profetas, y en este caso la de Isaías. Bueno, por lo tanto, se distancia de cualquier traducción griega de Isaías, de donde dedujeron esta mala traducción. En contexto, Isaías está hablando de una mujer joven específica que quedará embarazada durante la vida de Isaías y el rey Acaz. O sea, la profecía era de un cumplimiento inmediato. Isaías existió casi 600 años antes, 650, casi 700 años antes de Jesús. Entonces, él no iba a dar una profecía para 700 años después. Esa profecía que él dio era de inmediatez, de un cumplimiento inmediato. Luego está hablando de una mujer joven que quedará embarazada durante la vida de Isaías y durante la vida del mismo rey Acaz. El signo mencionado en el versículo 14 para Acaz es que los 2 reyes que amenazaron al rey Acaz serían destruidos rápidamente. Este signo se describe en el siguiente verso, Isaías 7:15. Antes de que el niño sepa lo suficiente como para rechazar el mal y elegir la tierra cuyos 2 reyes temes, será abandonada. O sea, antes de que ellos tengan uso de razón. Isaías 7:15. Ahora, se cumple en el próximo capítulo. Si usted sigue leyendo al capítulo 8 de Isaías, esta profecía se cumple, se cumple en el capítulo 8 con el nacimiento de un niño al profeta Isaías. Entonces,
este niño era un hijo del profeta Isaías, porque ahí nos dice, en Isaías 8, versículo 3 y 4, dice, él, o sea, Isaías, se acercó a la profetisa, o sea, su esposa, y ella concibió y dio a luz un hijo, y Dios me dijo, nombre al niño, y le dijo a Isaías, Dios le dijo a Isaías, nombre al niño Maher Shalal Hashbash, que significa el botín acelera la presa. ¿Cuál era el botín? Lo que los reyes estaban esperando conquistar de Jerusalén. Eso acelera que ellos vengan rápido. Porque antes que el niño sepa cómo llorar a su padre o a su madre, las riquezas de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Menciona Damasco porque era una confabulación de los reyes de Damasco y los reyes de Israel, cuya capital era Samaria. Dice, antes de que el niño llegue al uso de razón, estos dos reinos serán llevados cautivos por el rey de Asiria. Y eso efectivamente sucedió por el rey Senaquerib. Claramente, la mujer mencionada en Isaías 7:14 y 8:3 y 4 es una y la misma, y que ella es la esposa de Isaías. La verdadera señal al rey Acaz es que el hijo de Isaías nacerá rápidamente y antes de que madure, conociendo la diferencia entre el bien y el mal. Las naciones que amenazan al reino de Judea, que estaban bajo el rey Acaz, serán derrotadas. Curiosamente, y decimos curiosamente porque también está escrito en Isaías, a los hijos de Isaías se los llama específicamente señales de Dios. En Isaías 8, versículo 18, dice el profeta, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado son por señales y prodigios en Israel. Al rey Acaz se le dijo que confiara en Dios para obtener ayuda y pedir una señal como prueba de que sus enemigos serían derrotados. Le dicen que la señal será el nacimiento de un niño de la joven que llamará al niño Emanuel. Aunque este nombre significa Dios está con nosotros, no quiere decir que el niño sea divino. No, en absoluto. Es muy importante, es muy común que la personalidad bíblica tenga nombres que incluyen a Dios. Y parte de su nombre, por ejemplo, Daniel, quiere decir Dios es mi juez. Eso no hace que el profeta, que el vidente Daniel, que en el cristianismo lo tienen por profeta, pero el vidente Daniel sea tenido como Dios, porque su nombre significa Dios es mi juez. No, lo mismo acá. Emanuel no quiere decir que el niño que le nació al profeta Isaías y a la esposa de Isaías, que se iba a llamar Emanuel, no quiere decir que él tenía algún aspecto de divinidad en absoluto. La implicación era que Dios estaría con el rey Acaz y el reino de Judá en su lucha contra sus enemigos. O sea, este niño significaba la providencia divina de protección al reino de Judá ante la supuesta futura invasión de los dos reyes del norte. Eso es lo que Emanuel significa, Dios con nosotros. En Isaías 8:10, eventualmente el reino del norte de Israel y Aram, Siria, son vencidos por los ejércitos de Senaquerib, rey de Asiria, que exiliaron al reino del norte. Así salvó Dios a Ezequías, ya que los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerib, rey de Asiria. Eso lo tenemos en 2 de Crónicas 32:22. Isaías está describiendo claramente un evento que no tiene connotaciones mesiánicas. Ahí no se menciona la palabra Mesías. De hecho, la palabra Mesías nunca se usa en este capítulo. Y con eso, esa es la explicación de la profecía de Isaías, capítulo 7, versículos 14. Como ustedes pueden ver, lo que dice la Biblia hebrea es muy diferente a lo que está escrito con referencia a la Biblia hebrea en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos una mentira, pero una mentira muy grande, porque eso echa por el piso el tema del nacimiento virginal. Y podemos decir que nacimientos virginales, creencias en este concepto habían desde mucho antes. Si ustedes quieren ir al libro de Enoc,
está el nacimiento virginal de Melquisedec, que es un escrito espurio, o sea, no es bíblico. Y eso está ahí, de ahí posiblemente tomaron esa parte. Esos escritos apócrifos llegaron a los esenios, y muchos de los escritos esenios se filtraron en el Nuevo Testamento, y bueno, todo eso se convirtió en un caldo de cultivo de mentiras y conceptos paganos, idólatras, que resultaron en lo que hoy tienen ustedes como el Nuevo Testamento. Muchas de las enseñanzas de Pablo, que eran de carácter gnóstico, de creencias grecorromanas, donde habían dioses y vírgenes, y morían y resucitaban, todo eso viene de ahí. Lo mismo el tema de la Eucaristía, que estaremos abordando en un futuro muy cercano. Les agradezco mucho y espero que esto les haya servido. Tengan en cuenta, lo que aquí decimos es para que ustedes estén mejor informados. No queremos convencer a nadie de nada, pero si hay algo que debo decirles, es que si usted está y milita en la cristiandad, sea católico, sea cristiano o sea judío mesiánico, usted está, su vida eterna está en peligro. Es momento de reflexionar. Muchas gracias. Shalom.